Bendiciones, amigos y hermanos. Bendiciones ahí donde te estás. Bendiciones con tu familia, tus amigos, tu trabajo, donde sea que esté. Que el Señor te bendiga hoy. Vamos a nuestro estudio de hoy, en el día martes. Y está muy interesante, así que te invito a que pongas atención porque esto está muy importante que tenemos que aprender en este día martes. Voy a orar, ¿verdad? Porque el Señor nos diría a través del Espíritu Santo. Padre Santo, queremos pedirte que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, en esta lección. Señor, necesitamos mucho de ti y nuestros amigos que nos ven también necesitan de ti. Así por lo tanto, Dios Jehová, ayúdanos, porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador para seguir impartiendo más tu santa palabra. Que venga de ti toda palabra que edifique nuestra vida para el reino de los cielos. En Cristo Jesús, amén. Y vamos clavados en la cruz. Y aquí miremos Colosenses 2, 11, 15. Y vamos a invitar a nuestro hermano Aníbal. ¿Lo tiene, hermano Aníbal? Sí. Colosenses 2, 11 y 15. Queremos que tú pongas atención y dice así. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuiste sepultado en el bautismo, y en él fuiste también resucitado por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y miremos acá qué fue lo que fue clavado en la cruz. Y aquí comienza un debate tan grande, una discusión que se dice más acerca de esto que fue clavado en la cruz. Se dice que todos fuimos circuncidados en la circuncisión de Jesucristo, ¿verdad? No con mano, ¿verdad? Como se hacía en aquel entonces en el Antiguo Testamento. Y también dice que fuimos sepultados en el bautismo y también resucitados juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando los actas de los decretos y dándoles y clavándolas en la cruz. Entonces, nosotros necesitamos entender qué eran las actas de los decretos. ¿Qué eran eso? En el acta de los decretos, en el griego significa que era jairografón. Es interesante. Jairografón, que significa documento escrito a mano o el documento de deuda. Para que nosotros entendamos más acerca de esto, recordemos bien que antes habían ¿qué cosa? Habían fiestas, ¿verdad que sí? Habían fiestas y estas fiestas, recordemos Levítico 23, 4 al 7, habla que fueron dadas por Dios en el monte Sinaí, ¿verdad? Pero esto era, más adelante vamos a ver qué significaba todo esto. Entonces, cuando Paulo está interesado en esto, está interesado en que los hermanos aprendan mejor el mensaje. O sea, el documento de requerimiento. ¿Qué significaba que esto fue clavado en la cruz? Pero ¿qué fue lo que en la cruz quedó clavado? Voy a leer el texto para entender mejor. Vamos a leer el que dice... Creo que en versículo el 12. 14. El 14. Dice, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Ajá. Y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jorgito, ¿qué podemos aprender acá? Bueno, aquí también podemos ver algo muy importante y que vamos a hacer podemos decir una diferencia, porque en el Antiguo Testamento Dios no solo dio la ley moral que conocemos, los 10 mandamientos, sino estableció leyes también adicionales a la ley que estaban escritas en un libro, el libro de la ley, y en ella estaban escritas las leyes ceremoniales, la ley de la salud, la ley civil, que podríamos decir que era la norma por la cual todos los judíos que pertenecían a la nación de Israel tenían que cumplirla. Pero hablando aquí, el acta de los decretos
que fue clavado en la cruz eran podemos decir, las leyes ceremoniales que Ajá. representaban el sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz. Y Ajá. también pues las otras ceremonias, como hablando la de la circuncisión, porque aquí Pablo habla acerca de la circuncisión. Y bueno, aquí también la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios, también esta ley que decía pues que todas las personas que tenían que pertenecer al pueblo de Israel tenían que ser circuncidados, puesto en un concilio en Jerusalén se estableció que no se debía hacer. Entonces, por mandato de los apóstoles y por el medio del Espíritu de Dios que estaba guiando la reunión, pues se estableció que no debían imponerle esto a los nuevos creyentes, porque no era algo, podemos decir, la circuncisión nada tenían que ver aún como obra para poder ganar la salvación, porque como muestra la palabra de Dios, pues la salvación fue ganada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ok, y algo que me llamó la atención es que fue lo que clavados en la cruz es acerca de que los judíos observaban, recuerden, ciertas cosas. Entonces ellos estaban tan arraigados todavía en el Antiguo Testamento, y ellos hacían, ¿verdad?, que los cristianos nuevos conversos en Cristo aceptaran esto que ya ellos vivieron, pero si no lo hacían, ellos no eran parte de Dios, eran, ¿verdad?, personas allá que no tenían importancia si ellos no tomaban estos ritos. Entonces, cuando dice la Biblia y el tema del título, ¿verdad?, clavado en la cruz, significa que fueron los días de fiestas. ¿Y cuáles eran esos días de fiesta? Pues tenemos lo que era, ¿cuál eran esas fiestas? Las Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, el día de expiación y los tabernáculos. Ahora, algo interesante de acá que también se hace es que los falsos maestros se proponían que guardasen días también, y también los meses, los tiempos y los años. Interesante hasta dónde esta gente ve llegado. Ahora, el texto sigue diciendo más acerca de esto, pero es que esta gente, estos judíos, lo que están aportando era que se desconectaran del Evangelio de Cristo por las costumbres que ellos tenían. Así es. Y vemos que, por ejemplo, en este día martes, entramos en digamos, en una conversación que es bastante, ¿cómo te podría decir? Contradictorio. Contradictorio en este mundo actual también, porque así como en el tiempo de Pablo, que muchas personas, pues, habían falsos profetas y falsas enseñanzas, así actualmente estamos nosotros. Y por eso es importante el conocimiento en Cristo y conocimiento de su palabra, porque vemos que aquí nos explica claramente de las cosas que fueron clavadas en la cruz, cosas que eran desfavorables hasta nosotros, para nosotros, pues, en el sentido de que nosotros teníamos que estar haciendo continuos sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Pero como habla también claramente el texto, esas cosas pues se referían al momento de que Cristo iba a venir acá a esta tierra y a cumplir todas esas cosas. Sí. Eso hizo un cumplimiento con la muerte de Jesucristo. Cristo vino ya, porque alguien me decía allá afuera, y me decía alguien, pero mira, ¿y vos por qué guardas el sábado si ya fueron abolidos? Dice, claramente, y me sacaba este texto, claramente dice, fueron clavados en la cruz. Dice, ¿te fijas? Me dice, son cosas que ustedes ya no deberían de guardar, dice, porque Jesucristo abolió todo lo que era la ley, dice, pero hablando de la ley ceremonial, como estábamos conversando aquí, no la ley ceremonial, no la ley moral. Así es. Y es que algo interesante es que la gente un día también mezcla lo mismo. Sí. Dice que esto que fue clavado en la cruz fueron los 10 mandamientos. Y algunos dicen no fueron los 10 mandamientos, solo fue el sábado. Recordemos bien que para los judíos en el año habían 4 sábados. Y que esos sábados, no importara el día que cayeran, para ellos era un día sábado. Tengo un ejemplo acá acerca de lo que es del sábado. Los sábados ceremoniales, recordemos bien que no importara el día que cayera, vuelvo y repito, o si caía un lunes, por ejemplo, este se consideraba sábado,
O sea, que hay un martes se considera sábado. Y otra vez, y esto tenemos en Juan capítulo 21, si recuerdo, donde dice que cuando un sábado caía de estos sábados ceremoniales, sábado de fiesta, se hacía y caía una fecha en un sábado de semanal, se decía sábado grande, porque era doble, ¿me entendés? Pero si este sábado caía un martes, esta fiesta, entonces se decía que era sábado. Entonces eran como días feriados. Pero ahora hay algo más acerca de esto. Es que ellos estaban tan arraigados, estos hermanos judíos cristianos que aceptaban a Cristo, que querían cambiar todo el sistema. Querían cambiar las enseñanzas por los tiempos, por los días, por los años y por los meses. Recordad bien que ellos tenían muchas prácticas y que habían dejado todavía. Ellos, en Levítico capítulo Mateo 23 dice que ellos estaban más dispuestos a las costumbres, a las enseñanzas y a las ceremonias en vez de cuidar la palabra de Dios. Por eso muchas veces Jesús lo rechazaba y decía, está violando tal día. Cuando él claramente te dice que el sábado sigue siendo hasta hoy. Y tenemos textos bíblicos de evidencia en Apocalipsis donde dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Tenemos evidencia bíblica que el sábado no ha sido anulado en Isaías capítulo 66, donde dice, en sábado en tierra nueva iremos a adorar a Dios en sábado. O sea, no fue clavado los 10 mandamientos en la cruz. Por eso se llama actas de los decretos, documento. Y esto recordamos que era un libro. Esto se escribió en un libro. Se llamaba el libro de las leyes. ¿Escrita por quién? Por Moisés, Jorrito. Así es. Podemos ver, ¿verdad?, que en la Biblia Dios manda a Moisés que estas leyes se escriban en un libro, como decían en el libro de la ley. Y ahí estaban pues registradas todas estas leyes. Pero los 10 mandamientos estaban aparte, estaban puestos en el arca del pacto, donde Dios se manifestaba. Entonces podemos ver la distinción entre la ley de Dios, la ley moral y las otras leyes que estaban pues escritas en este libro. Y también Jesús, cuando vino a esta tierra, como decía Anier, estuvo en contra de las tradiciones que los mismos dirigentes de Israel habían hecho y que habían sobrecargado la ley de Dios y muchas veces invalidado los mandamientos. Como decía Aner, Jesús le dijo a ellos que ellos estaban quebrantando la ley de Dios por las tradiciones, porque no honraban a sus padres al ayudarlo en su vejez, porque había la tradición que los bienes de alguien, si podía dedicarlo a Dios, eran totalmente expuestas al, podemos decir, a la orden del servicio del templo y de Dios. Pero estas personas podían usarla mientras estaban con vida y ellos no podían ayudar a sus padres en este asunto, en sus necesidades. Entonces Jesús les dijo a ellos que ellos estaban quebrantando el mandamiento, porque ellos estaban, la tradición de ellos estaba en contra de este mandamiento. Entonces podemos ver pues que nuestro Señor Jesús estuvo en contra de estas tradiciones, igual de las tradiciones que habían puesto al sábado como una carga. Realmente para los días de Jesús el sábado era una carga donde no se podía hacer casi nada. No era un día de delicia, un día santo glorioso como lo había él anunciado por medio de Isaías. Entonces pues podemos ver hoy al estudiar la Biblia podemos darnos cuenta que la ley de Dios, la ley moral, está vigente para nuestros días. Los 10 mandamientos, todos ellos son muy importantes. Amén. Nosotros aceptamos los 10. Amén. Estamos, podemos decir, todos los 10 son importantes y hoy más que nunca pues nuestro Dios nos pide obediencia a sus mandamientos. Así que por lo tanto, verdad, lo que fue clavado en la cruz fueron, verdad, las fiestas ceremoniales, porque habla de actas de los decretos, y la única acta de los decretos, el único documento del decreto estaba en el libro de Moisés, que esto fue al lado opuesto de los 10 mandamientos, fue al lado, verdad, no nada que ver adentro, no estaba dentro del arca del pacto, nada que estaba al lado, porque esto tenía que ellos tenían que crecer, que tenían que hacer esto. ¿Por qué? Porque esto más adelante vamos a ver qué significaba esto, ¿verdad? Pero en sí, creo que lo que
Jesús, y confirmamos que clavó fueron estas ceremonias. Te imagínate que no hubieran sido clavadas. ¿Qué le hubiera pasado hoy mismo? O sea, Jesús no hubiera, o sea, la gente hubiera dicho Jesús es mentiroso, Jesús que queda. Había habido mucho debate. Y esto que hay mucho debate hoy en día, que en verdad la gente, hoy en día, el debate ha sido que el sábado fue anulado. Que no nada que ver. Cuando la Biblia te dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Y Mateo 12:8 dice, porque el Señor es del sábado el Hijo del Hombre. O sea, tenemos evidencias que el sábado sigue siendo vigente, que Jesús no lo abolió en la cruz, no lo abolió en ninguno de los mandamientos. O sea, aquel que te diga que fue abolido, eso la Biblia dice porque es un mentiroso, ¿verdad? Porque no está arraigado en la palabra de Dios, no tiene conocimiento de Dios. O sea, Dios quiere, ¿verdad? Que te des cuenta en el vocabulario hebreo donde te dice que la palabra acta del decreto es deirografón, que te das cuenta qué significa, que son actas de documento, documentos de deuda o documentos con sus requerimientos. Y esto notamos que fue dado en el monte Sinaí. Dios se lo dio a Moisés porque iba a ser una sombra que vamos a ver en este momento. Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Recuerden, en verdad, que esto es muy importante acerca de que lo que fue clavado en la cruz fueron las leyes ceremoniales. Estos ritos, ¿verdad?, que simbolizaban solamente a Jesucristo. Recuerda bien, sigamos estudiando, sigamos creciendo más en la gracia divina y seguir, ¿verdad?, aprendiendo más de Jesucristo. Dios te bendiga en este día. Amén.